Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en una fecha especial para la humanidad, 24 de diciembre, a horas de que se produzca el nacimiento del perfectísimo del universo, y nos hemos trasladado a la parroquia San Juan Bautista de la comunidad de Santa Ana, Francisco Morazán. Muy frío, por cierto. Y justamente estamos con el cura párroco, un gran amigo de esta empresa de comunicación, el padre Tony Salinas, que tiene responsabilidades en Ojojona, muy cerca de aquí de donde estamos. En minutos va a oficiar, padre, también es párroco de Santa Ana y de San Buenaventura. Gracias por recibirnos en el templo, padre. Siendo un placer saludarle y a todos los que nos están acompañando a través de Televicentro, de la señal de Televicentro, en este día maravilloso realmente, la Navidad, con un contenido profundamente cristológico. El Señor de la historia se hace hombre, nace de María y viene a habitar entre nosotros. Un placer compartir este día maravilloso que nos va a acercar a la presencia de Dios, hecho hombre, y nos va a hermanar entre todos también. Eso es muy importante. El mensaje de la Navidad es un mensaje de fraternidad entre todos los que vivimos en esta amada tierra. Bueno, y vaya que sí necesitamos esa fraternidad, padre Tony, ese acercamiento a nivel de la humanidad, porque el año que pronto vamos a despedir ha marcado un antes y un después en el orbe. Sin duda alguna, el Papa Francisco, ya que toca ese elemento, nos hizo ver en un mensaje que nos dirigió en este mes de abril, Urbi et Orbis, al mundo y a la ciudad, la idea de cómo nos sentíamos fuertes, el mensaje de hacernos ver que a la larga seguimos siendo frágiles. Estamos todos subidos en la barca y la pandemia nos ha revelado la fragilidad. Nos creíamos fuertes en un país que presentaba debilidades. Quiero parafrasear las palabras del Papa. El Santo Padre dice, nos creíamos sanos en un mundo enfermo. Y a la larga este año ha revelado todas nuestras fragilidades, nuestras limitaciones en el campo de la salud, nuestras limitaciones hospitalarias, nuestras limitaciones para compartir incluso con el necesitado. La pandemia reveló que seguimos siendo frágiles y que un virus no ha podido ser detenido con tanta ciencia, con tanto conocimiento, con tanta tecnología. Mas, sin embargo, este mundo y este flagelo que nos ha llegado nos ha revelado que juntos podemos salir adelante, que de la crisis emerge los grandes signos de esperanza, de comprender que Dios no se ha alejado de nosotros y que juntos podemos lanzarnos a tiempos mejores, a la lucha por la vida, por la sostenibilidad del planeta y por los deseos de fraternidad que realmente puedan calar en lo más hondo del ser humano para comprender que la pandemia, así como no tuvo distinción entre ricos y pobres, la pandemia que no ha tenido distinción de clases sociales, nos evidencia de manera sabia de que también nosotros como humanos debemos de estar totalmente abiertos a la corresponsabilidad del amor fraterno, de ese considerarnos todos juntos en la misma barca y, ¿por qué no?, lográramos navegar en la misma dirección. Bueno, y dentro de toda esta fragilidad que nos ha dejado la pandemia,
también encontramos una fortaleza en el ser humano. La fe ha crecido en este 2020 y el propio Santo Padre lo reflejaba en varias de sus participaciones a lo largo del confinamiento y el mismo Cardenal Rodríguez. Y ese efecto se registra, Padre, no sé cómo lo tienen ustedes aquí en estas 3 parroquias que usted pastorea, en la enorme cantidad de ciudadanos que a través de las plataformas virtuales lo siguieron y estaban con ese arraigo hacia el Todopoderoso. Y ahora que ya se ha abierto de igual manera, se ha visto cómo se han llenado los templos. Y parece que esto va en un crecimiento enorme en el 2021. Aquí muestra lo que hace unos días nos decía el padre Juan Ángel López, a quien de paso también saludamos. Dios se ha alegrado en este 2020 porque le han alabado mucho más que otros años. A la larga, volvemos a comprender un texto de la Sagrada Escritura muy interesante. Es el texto del profeta Jeremías. Dice que Dios es el alfarero y nosotros somos la arcilla de sus manos. A la larga, la pandemia permitida por Dios nos permite volver a modelar el corazón de barro del hombre para que reconozca la filiación de hijo, para que sepa comprender que somos criaturas, que Él es el creador y por lo tanto modelarnos a un principio de vida que corresponda a su voluntad. La crisis, no solamente de la pandemia, las inundaciones en la costa norte, donde les ha llovido sobre mojado, por ejemplo. Hay familias, Chendo, queridos televidentes, que estuvieron en centros hospitalarios recuperándose del COVID. Y meses después, una vez recuperados, han perdido sus casas. La inundación ha llegado. La crisis vuelve a sentirse existencialmente. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué nos está pasando? Y la crisis existe de manera existencial. Sin embargo, el texto de Jeremías nos da esa sabiduría. Él es el alfarero, nosotros somos arcilla en sus manos. Esto significa que Dios quiere modelar de nuevo al corazón humano, a usted, a mí, a todos, para que comprendamos que la religiosidad no es un aporte a la vida, es una necesidad. Dios es tan necesario como el aire que se respira. ¿Acaso el alma y el espíritu no necesitan oxígeno? Yo creo que la crisis nos ha hecho pensar cómo debemos de respirar a través del espíritu. Si tenemos templos llenos, si volvemos a una espiritualidad seria, lo vamos a hacer porque nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de que nuestro espíritu respire. Y la respiración del alma es la presencia de Dios. Dios es el oxígeno que a través de su espíritu atraviesa nuestros vasos capilares interiores y nos vuelve a dar un movimiento y un ritmo de cercanía a Él, no solamente por intereses, porque ciertamente hay que decirlo, Chendo, Dios se había convertido hasta en un amuleto. Dame fortuna, dame prosperidad, dame éxito. O en caso de enfermedad, el Dios medicina, dame salud, orienta a los médicos, que este procedimiento me ayude a luchar contra tal enfermedad. Pero a Dios, dice un escritor, Ignacio Larrañaga, que a Dios hay que dejar que Dios sea Dios. Y eso nos ha enseñado la pandemia. Reconocer la criaturalidad que somos y reconocer al Creador. Gran parte de la sociedad había perdido esa fe. Yo consideraría que por los tiempos que vivimos, por el éxito humano que ha alcanzado la humanidad, porque ciertamente el hombre ha tocado el éxito científico, económico, la comunicación social, la vía informática, todo esto son logros humanos. Y a la larga podríamos dejar relegado a Dios como no necesario. Es la experiencia concreta del que se va a un país desarrollado, de primer mundo, abandonó su aldea en cualquier municipio de América Latina
y se vio encantado de los edificios, de la prosperidad, de la vida más ligera, menos problematizada, y Dios se queda como aquel que a la abuela buscaba y que nunca le dio respuestas económicas. O sea, Dios podía estar ahí, pero no como la vitalidad con la cual deberíamos encontrarlo y con la cual Él quiere vivir con nosotros. Y eso es importante. La espiritualidad humana no se define por las veces que frecuento o no frecuento, o participo o no participo. La espiritualidad representa la necesidad que tengo de Dios. Y si tengo necesidad de Dios, dice el salmista, soy como la sierva que busca corrientes de agua. Y el mismo salmista responde, así mi alma te busca, a ti, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios. Ahora, Padre Tony, y en el que llega al templo, en el que frecuente en la oración, y se preguntó con este acontecimiento único para Honduras del 2020, bueno, primero la pandemia y luego estos dos meteoros, ¿por qué nos castiga de esa forma? Ustedes como guías espirituales, ¿qué les responden? ¿Cómo los aconsejan? ¿Cómo les enrumban a que su creencia se fortalezca más? Importante la reflexión que nos hace Chendo, porque es el término popular con que la gente mira las crisis humanas. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Ya usted me decía, sufrimos de COVID-19, gracias a Dios nos recuperamos, pero ahora llega el meteoro y nos destruye todo lo que nos costó una vida. Así y no solo hablamos de una persona, hablamos de todo el núcleo familiar. Así en zonas como La Lima, Pimienta, El Progreso, Santa Bárbara, bueno, casi todo Honduras. Así es, y eso es una realidad. ¿Por qué Dios nos castiga? Hay que evidenciar que Dios, que es amor, no castiga. Ningún padre que ama se complace en el castigo por el castigo. El castigo por el castigo no es humano y no es de Dios. Dios no nos castiga. A la larga, el propio hombre y la propia humanidad somos responsables de todo lo que nos acontece en cierta forma. ¿Qué vamos a decirle a nuestros fieles que se sienten así? Que Dios ya pagó nuestras condenas, nuestras culpas en Jesucristo. Ya lo dice la Escritura, realmente Él asumió los delitos de todos. ¿A quién ha castigado Dios? Por nosotros, a su Hijo. Por eso nosotros no nos podemos ver castigados, porque en el propio Hijo de Dios, el Señor ha saldado nuestras deudas. Y ahí tendríamos que estar consolidados, como el que construye su casa en una piedra sólida. Dios no puede castigar a los que ya ha salvado con su propio Hijo. Y esa es nuestra garantía de la certeza de que Dios a nosotros solo nos puede ver con amor. Y si permite la prueba, y si permite las dificultades, sigue siendo las manos del alfarero que quiere seguir modelando el corazón del hombre. Aunque esa modelación lleve dolor, lleve rupturas, dice un principio que he escuchado por ahí, cuando Dios te pide algo, pues que te quiere dar algo también. Y eso es interesante, ¿no? Si Dios me prueba, es por algo mejor, pensando que nos probara. Si en el caso se diera que Dios permite la situación difícil, a la larga, algo mejor me quiere dar. Está con nosotros esta noche en entrega especial de esta fecha histórica para la humanidad, 24 de diciembre, el Padre Tony Salinas desde la parroquia San Juan Bautista de Santa Ana. Una pausa, ya regreso.
Seguimos esta noche con la participación del padre Tony Salinas. Estamos en directo desde la parroquia San Juan Bautista en Santa Ana. ¿Cómo se ha ido incorporando la actividad de la iglesia? Ha sido un año totalmente atípico. Entiendo que aquí donde estamos hoy recién se tiene este experimento de la reapertura, padre Tony. Sin duda, nuestros municipios han tenido un índice bajo de contagio, pero sí ha tenido también un índice alto de prevención. Gracias a Dios no tenemos un índice alto, como decía, de contagios, pero la prevención ha hecho que vayamos paulatinamente, de acuerdo a las necesidades, reabriendo los templos. ¿Por qué? Porque había una necesidad de nuestros fieles. O sea, por más que quisiéramos tenerlos cerrados, la demanda espiritual ha sido fuerte. ¿Cómo ha sido el trabajo, el pastoreo de llegar previo a la apertura que ya se está dando? Porque debemos decir que ustedes como guías espirituales les tocó llegar a las aldeas en plena pandemia. Así es. Con el consejo, con la orientación, con el apoyo incluso que a través de los máximos jerarcas de la Iglesia Católica han llevado ese sustento a familias que han estado, para decirlo de esta manera, padre, encerrados, sobre todo esa población que es de alto riesgo. Sin duda alguna, dos factores han contribuido a nuestra presencia espiritual. Primero, las redes sociales, que como se ha señalado al Santo Padre, ha sido una creatividad pastoral, no solamente del pastor en mi caso, sino de los jóvenes, que los grupos juveniles no podían reunirse, han abierto espacios de diálogo con jóvenes de Sabana Grande, jóvenes de Reitoca, de Lepaterique, y tenían reuniones, por así decirlo, virtuales una vez por semana. Se acercaron las fronteras, se rompieron los mitos, hasta el joven que no tenía acceso o no usaba frecuentemente las redes sociales, hoy se ha hecho un especialista, podemos decir, y adultos. La transmisión de la misa por Facebook ha sido todos los días una experiencia traumatizante por tener que hacerla en un templo cerrado, pero a la vez consoladora, porque mirábamos el número de audiencia y la participación que tenía la gente escribiendo en nuestro chat. Después tenemos la otra experiencia. ¿Cómo no agradecer? Y aprovecho en esta oportunidad decir gracias a todos los bienhechores que manifestaron la solidaridad con víveres, y cada semana, entre jueves a sábado, voluntarios de esta parroquia, salíamos en comunidades inventariadas, podríamos decir, cuántas familias y cuántas bolsas solidarias vamos a llevar. No hubo, por así decir, fin de semana, entre viernes a sábado, que no saliéramos con un destino concreto y con una cantidad considerable de una bolsa que podría sustentar para unos 15 días, por así decirlo, la necesidad, cuando consideramos que los lugares más remotos eran los más apremiantes, los lugares donde verdaderamente Dios tenía que llegar a través de nosotros. Hay que agradecer también a Dios, no solo por los bienhechores, sino que el invierno de este año ha sido favorable. El campesinado ha podido arar la tierra, ha producido fruto. Y eso ha aliviantado a estos municipios la carestía de alimentos. Y las familias rurales podrán faltar en medicina, podrán faltar en algunos insumos para la vida, pero han tenido, gracias al Señor, un invierno favorable para el cultivo de la tierra. Aquí el sustento común para el hondureño en estas comunidades que debemos decir también hay mucha pobreza, al menos se tendrá. Frijoles y maíz, por esos buenos inviernos, habrá. Claro, la última cosecha de los frijoles se ha perdido por el temporal, por los huracanes y la lluvia, pero la verdad es que hemos tenido un invierno favorable. Dios aprieta pero no ahoga, dice el refrán, ¿no? Entonces realmente el invierno ha sido favorable. Aquí, padre, quiero una reflexión hoy en una fecha tan importante. Usted mencionaba
lo que muchos técnicos y hombres de la media ahora han llamado el mundo nuevo de las comunicaciones, el Internet, que bien aprovechado es un éxito, como ya lo mencionaba. Pero ¿qué reflexión dejar para usarlo en bien? No para destruir, no para malaconsejar y dañar a la humanidad como lastimosamente ciertos grupos de nuestras sociedades lo están usando. Es que las redes sociales pueden ser un alimento al morbo, un alimento a la especulación, un alimento a vivir de los supuestos, un alimento a la desacreditación de una persona, a un movimiento incluso fantasioso de creencias, de espiritualidades en el aire, de ventas de todo tipo. Las redes sociales son, como ya lo sabemos, una pista de despegue y de aterrizaje de la información. Y qué bello poder sentir cómo a través de esta crisis del estar en casa, hemos podido disfrutar de conciertos, de momentos espirituales, de grandes conferencias y conferencistas, de aprendizaje. Yo puedo dar testimonio de personas que en este momento aprendieron a cocinar la repostería a través del Internet, de jóvenes que han sacado cursos, adelantaron materias, estudiaron lo que querían en la música, en una lengua extranjera, aprovechando el tiempo. Y eso es una pista maravillosa para poder reeducarnos, pero también para redefinirnos. Las redes sociales no pueden ser la pista de aterrizaje y de despegue de la denigración. No puede ser la pista de aterrizaje y despegue de la, por así decirlo, de la falta de la ética en la comunicación social. Porque la comunicación, la palabra, está hecha para la propia edificación. Y debemos de edificarnos con lo que podemos percibir a través de las redes sociales. Entonces, es una plataforma maravillosa que nos puede hacer despegar también del subdesarrollo y de tantas cosas. En nuestras comunidades, Chendo, estamos surgidos de una radio. Parece que estaríamos en los años 50, 1950, con el boom de las radios. Porque la necesidad de formar a través de la escucha es fundamental. Pero también, junto a una radio, la necesidad de formar a través de esta, por así decirlo, esta capacidad que tenemos de estar en tiempo real, transformando los corazones, transformando vidas y transformando también nuestra inteligencia. Muy bien, está con nosotros el padre Tony Salinas, cura párroco de Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el padre Tony Salinas. 2020, un año que marcó a la humanidad. El 2021 para el mundo y en el caso puntual de Honduras que nos concentramos ahora mismo en este segmento, padre, un año yo lo llamo que debe ser de mucho tacto por los temas que ustedes han venido exponiendo desde el púlpito. Combate a la corrupción, enfoques puntuales al tema de salud y educación, y Honduras elige autoridades. Habrá un nuevo presidente, un nuevo Congreso y alcalde, que es decisión del pueblo.
en primera elección o primaria en marzo 14 y las elecciones del último domingo de noviembre del 2021. ¿Cómo se debe manejar el hondureño para construir un mejor país en medio de esta reconstrucción que tendremos? Realmente Honduras como que no avanza, como que retrocedemos. A este retroceso tenemos que asociar el elemento de la pandemia del siglo XX. En aquel momento, finales del siglo XX, los sociólogos llamaban precisamente el cáncer de la humanidad, la corrupción. Hoy podríamos decir que el siglo XX vivió la pandemia de la corrupción que hemos heredado hasta ahora. La corrupción, ¿cómo se define? Es viciar todo proceso que tiene que realizarse conforme a derecho. La palabra de Dios insiste que para que Dios habite debe reinar el derecho. Y por lo tanto ventilarnos delante de Dios y ejecutar acciones en nombre de Dios requiere, en primer lugar, legitimar el papel que tiene la justicia, que la impunidad no puede existir, que las situaciones tienen que realizarse conforme a derecho, respetando los más sagrados intereses de los más débiles. Cuando Israel pide a Dios un rey que gobierne, lo pide con características ¿de cuál? ¿De qué tipo? Características de pastor, que va a cuidar del rebaño, pero sobre todo de los más débiles. Gobernar en un país como Honduras es gobernar con sentimientos, yendo. Es gobernar con entrañas, es gobernar con una capacidad no solamente intelectual, sino también con el corazón en la mano, como decimos, pensando que un gobierno puede ser la solución a nuestros problemas o la más triste tragedia que un país pueda vivir. Que los hondureños le confiamos a nuestras autoridades nuestro presente, pero también le empeñamos el futuro. La deuda externa que vive Honduras hoy en el día ya tiene contratada todas nuestras generaciones, a saber hasta cuál, para pagar una deuda que va a ser al final interminable. Honduras le confía a sus autoridades su presente, pero también su mañana. Como la palabra responsabilidad debe volver a tomar los tópicos y los niveles del conocimiento y de la academia. Viene del latín respondere, que quiere decir responder. Una autoridad debe de responder a los valores que nos da la vida, pero también a los signos de los tiempos. Honduras no puede seguir por este camino. No podemos permitir llegar a seguir siendo poco capaces de construir nuestro destino. Por eso las elecciones del 2021 representan una plataforma también de considerar que el futuro y el presente requieren un cambio, una transformación, y que no podemos ser víctimas de campañas que verdaderamente disfrazan la verdad o la mentira y nos postulan paraísos que nunca vamos a alcanzar. Y ahí todos tenemos que ser responsables. ¿Qué cuidado tener para no dejarnos envolver con los ya famosos cantos de sirena, que es común en una parte de esta sociedad política hondureña? La verdad es que la clase política requiere un ayornamiento, podríamos decir, una capacidad de retroalimentarse en función no a los intereses personales, sectoriales o de partido, que es lo que hoy en día nos está agobiando. La clase política debería verdaderamente sumergirse en una renovación de acuerdo a estos signos de los tiempos, porque los hondureños, ¿acaso no se están cansando de esta situación? ¿No nos estamos cansando? ¿Acaso la buena memoria del pasado de otros países y del nuestro no nos hacen ver que un pueblo necesita mejores respuestas? ¿Y eso qué significaría? Que ellos aprendan el nuevo estilo de gobierno, que tiene que aparecer, que debe ser iluminado por los valores fundamentales de los derechos humanos y del bien común. Ahí tenemos que perfilar. El verdadero político
no está trasnochado, Chendo. Queridos televidentes, no queremos políticos trasnochados, anunciando paraísos que ya no van a llegar, haciendo una publicidad de la más media, que cautiva los ojos, la mente, pero que ya no convence, y que a la larga requieren valores que busquen el respeto de la dignidad humana y el bien común de todos los ciudadanos. ¿Cuál debe ser el abordaje ideal, el que ustedes mirarían como un bien de ese ciudadano que aspira a gobernarnos y a tener decisiones importantes hacia la mayoría? Abordaje, le reitero, padre, ¿en qué línea de pensamiento? Chendo, no quisiera caer en una retórica de todas las veces, pero a la larga, ¿qué le podemos pedir a un futuro presidente, a unos futuros señores diputados, padres de la patria, a unos futuros ciudadanos, alcaldes? La rectitud, el convencimiento de que el camino que nos debe de esperar es el cumplimiento de leyes, el saber que los bienes no son propiedad de ellos, son administradores de los bienes de una nación y por lo tanto tendrían que ser sujetos de veeduría, sujetos de juicio, sujetos de análisis y de rendición de cuentas. Que el que llega al poder no se crea que lo puede todo, que lo sabe todo y que puede tocarlo todo. Que debe darse cuenta que es, en primer lugar, un puesto al servicio de los demás, un puesto transitorio. ¿Por qué pensar que el cargo tiene que ser a perpetuidad? Todo debería ser transitorio y por eso debemos de respetar la Constitución de la República y nuestras leyes óptimas. Ahí está el camino hacia la esperanza, porque la esperanza no es algo que caiga del cielo, se concretiza en la vida, en las acciones y en la conducta de aquellos que van a ser nuestras futuras autoridades. Bueno, en un año, padre Tony, donde la reconstrucción va a ser el gran reto. El gran tema. A nivel de toda la sociedad, Sí. Gobierno y población. Así es. La reconstrucción, ¿qué queremos reconstruir? Y ahí está la gran pregunta, ¿ah? El hacia dónde vamos, qué debemos, qué tejido social, qué tejido humano. Reconstruir no solo infraestructura, Exactamente, ahí está. sino sanear mente, alma, corazón. Y ahí están las manos de Dios alfarero, que quiere reconstruirnos. Honduras ha sufrido mucho y como dicen muchos pensadores extranjeros, cómo sufre este pueblo, cómo convive con el dolor y no sabemos cómo puede pasar adelante con tanto sufrimiento. Es la hora de pensar que Dios no nos puede seguir, por así decir, olvidándonos en el sentido de no darnos una mano para que nos lleguen autoridades según su corazón, que nos lleguen líderes que verdaderamente sientan con el corazón en la mano el dolor del que no encuentra medicina, el dolor del que no tiene casa, el dolor del que no tiene educación porque no puede llegar a la universidad, ni mucho menos a la escuela, el dolor del que pasa hambre, el dolor del que no tiene vestido. O sea, hay que vivir esa realidad de estas comunidades para ver tantos niños que sobreviven, de hogares y de familias que tienen para comer, pero no le pidamos el lujo de ir a una clínica, el lujo de comprarse un juguete para Navidad, el lujo de comprarse un vestidito, porque no lo tienen. Tendrán arroz, maíz, frijoles, pero la vida no solo es eso. La aspiración humana es a salir adelante, a verse mejores, a reparar su casa, a comprar algo mejor de animalitos para producir leche o para producir queso, porque la vida es emprendedurismo y todo corazón humano quiere emprender algo, pero no están las posibilidades, ni lo que se necesita básico para salir adelante ante la erradicación que deberíamos tener siempre como programa de la pobreza. Está con nosotros al banquillo el padre Tony Salinas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Los peces en el río por ver a Dios nacer.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. Llévate un smartphone 4G LTE con un regalo incluido más una super recarga por solo 1,399 lempiras. Búscalo ya en tiendas Tigo. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el padre Tony Salinas. Bueno, no se ha contagiado, Dios gracias, padre. Pero, ¿qué es lo más difícil que les ha tocado enfrentar? Y aquí hablo por toda la iglesia, porque muchos sacerdotes, incluso obispos, se han afectado y han pasado momentos duros. Y a ustedes los llegan a buscar y han dado la cara. Yo debo reconocer eso, que los obispos, los sacerdotes, los padres, no se han escondido. No, claro que no. Lo más duro es sin duda ver cómo en una familia han fallecido 3 personas del mismo hogar, el papá y sus padres, por ejemplo, ¿verdad? Buscando en el trabajo, él fue, regresó y contagió a sus padres mayores. Eso ha sido una prueba dura para comunidades, personas de iglesia también, personas que dentro de su pobreza han vivido la enfermedad de manera muy dura, pero sobre todo es también el sentimiento de qué va a pasar, que es un elemento existencial en la persona, en la familia, en el padre, en la madre. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la escuela? Muchos padres no sabemos si es que siga el año, que lo saquemos, sentir como que habían perdido el dinamismo, la esperanza, el deseo de caminar. Y sobre todo también la pobreza que ha crecido. O sea, el compartir víveres no es una actitud, por así decir, solamente filantrópica del hecho de que tiene necesidad. Es que realmente los recursos en dinero no existen, no están. Y si este año a ese nivel ha sido difícil, creemos que el año que viene va a ser también un poco en esa línea. Pero lo más importante de todo es la esperanza. Y aquí citamos y estamos viviendo, Chendo, queridos televidentes, un lema en todo este decanato, todas las parroquias de Francisco Morazán Sur, Reitoca, Sabana Grande, Lepaterique y los otros municipios, una frase del Papa Francisco: no se dejen robar la esperanza. Y ahí está. Dice el Papa, no se trata de borrar el pasado. El pasado es pasado y nos ha dejado huellas, pero nada nos puede robar la esperanza. Y estamos en un tiempo que a eso apostamos, a tener mucha esperanza, porque a pesar de todas estas dificultades de estar con mascarilla, nosotros ahora mismo esto no lo imaginamos nunca. Así es. Pero permitirá este tiempo de Nochebuena hoy, de Navidad, de fin de año, de inicio de un 2021 que esperamos sea un poco prometedor, aunque será difícil, como usted señala, de acercarnos, de compartir con el cuidado del caso. Y Sendo, gracias por la puntualización. ¿Por qué? Porque muchos han dicho, no hay Navidad este año. ¿Para qué vamos a celebrar? ¿Para qué vamos a hacer un nacimiento? ¿Para qué vamos a hacer un árbol? ¿Para qué vamos a alegrarnos? No nos dejemos robar la esperanza. Claro que hay Navidad. Claro que podemos ser sujetos de la esperanza, cada uno. Y ahí está el papel de los padres. Alimentar, no el desánimo en los hijos. ¿Por qué vamos a alegrarnos en Navidad? Porque la vida no solo es tristeza. Porque tenemos un Dios que se ha hecho carne, que ha tomado nuestra condición humana para ser nuestra esperanza. Y ahí está, cómo el hogar se convierte en escuela. Los papás no pueden cerrarle la alegría de este tiempo a los hijos. Hay que sacar fuerza de lo débil, así se ha dicho siempre, ¿no? Debemos sacar fuerza de lo débil. Debemos sacar energía cuando todas las baterías estaban descargadas. Y la esperanza es el antídoto para el pesimismo, para el desaliento, para la amargura, para la tristeza.
para las situaciones de riesgo de personas que dicen, ya no quiero vivir. Por eso, cada hogar en esta noche santa, reúnase, viva el gozo de estar juntos. No borremos el pasado. Seguramente hay una herida en la familia, un ayer que nos ha marcado, enfermedad, pandemia, inundación, hasta la muerte, pero la esperanza nunca nos defrauda. Y es lo que Cristo trae en esta noche santa. La vida florece porque Él ha querido compartirla con nosotros. ¿Qué le ha tocado en este tiempo de confinamiento, de estar alejado de el mundo con el que a diario usted comparte con sus hermanos, con la gente que llega y le pide un consejo, padre? No ha sido fácil. Yo creo que lo práctico sería renegar de todo y sentir la inconformidad. Pero estamos hechos y la persona humana es capaz de adaptarse a esto y a mucho más. No ha sido fácil para nadie el confinamiento, sobre todo para personas del mundo urbano, donde la casa es más pequeña, donde no hay patio, donde no hay un parque para salir a caminar. Pero somos capaces de esto y de mucho más. Siempre hablábamos con la llegada del tercer milenio de la necesidad de tener hombres y mujeres con columna vertebral, es decir, erguida siempre. Y este es el momento de cosechar lo que hemos sembrado. La fe no es una alienación mental, no es una cosa epidérmica, nos da fuerza, nos garantiza que en medio de la adversidad podemos seguir manteniéndonos de pie, confiando no solamente en nuestras fuerzas, sino también en la fuerza que viene de Dios. Y eso ha sido duro, pero hay que seguir de pie, sabiendo que en la debilidad también se encuentra la fortaleza. Bueno, padre, le agradezco que nos haya recibido. Hoy es una fecha especial, como lo anunciamos al principio, para la humanidad. Quiero un mensaje suyo, una oración en esta fecha de 24 de diciembre. Y luego vamos a cerrar y les vamos a dejar con Moisés Zelaya, que es parte del coro de la iglesia. Es un músico que debe tener seguramente parte de su orientación y formación. El padre Tony es un músico por excelencia también, nada más, que hoy le vamos a dejar el chance a Moisés. Queridos amigos y amigas, reiterarles el más fraternal deseo, porque la Navidad se convierta en ese hogar de calor, de vitalidad y de esperanza. Cristo nace entre nosotros. Él quiere bendecirte hoy, mañana y en el año que viene, y siempre. Que Él sea el camino y por así decirlo, la curación de nuestras más duras realidades. En Él está puesta nuestra confianza y a Él les encomendamos hoy en la Eucaristía de esta noche santa de Navidad y del día 25, día festivo por excelencia, porque es el día del nacimiento del Redentor. Que Él les bendiga, les proteja y les haga vivir la cumbre de todas sus aspiraciones. En ese año nuevo también vamos a estrenar. Muchas gracias. El padre Tony Salinas, cura párroco de Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura. Cerramos esta entrega especial con Moisés Zelaya. Por su sintonía, muchas gracias. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven
ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llena. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio